Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, yo me encuentro por acá en Osprey Ecolodge. Sí, señores, viene por acá, viene una aventura amazónica en el Valle del Cauca, así como están escuchando, vea. Osprey Ecolodge se encuentra ubicado en Buga, específicamente en la vereda San Juanito. Les voy a compartir qué tal mi experiencia en este lugar que me encantó para que ustedes también vengan a conocer. Acompáñenme pues. Bueno, viajeros, vea, si ustedes tienen transporte, ellos les dicen cómo llegar. Y si no tienen transporte, vea, hacer el favor de recogerlos. Vea, por aquí ya estoy con Natalie. Hola. De Osprey Ecolodge. Natalie, ella me está comentando que si ustedes tienen transporte, ellos los orientan para que lleguen a Osprey Ecolodge. Y si no, ellos también ofrecen el servicio de recogerlos, vea. Ya Natalie va ahí de piloto. Aquí de Uber. Vamos en camino. Bueno, viajeros, y esta es la comida acá en el hospedaje Osprey Ecolodge, vea. Es asado, carne asada, papita, ensalada. Tiene un valor de 20.000 pesos. Ellos me dicen que también manejan opciones para personas vegetarianas o veganas, ¿sí? Vea, vamos a probar, se ve muy delicioso. Pero, vea, y por acá estamos en Osprey Ecolodge disfrutando de una deliciosa cervecita y esa fogata, vea. Estoy con Omaira. Ella es Omaira, se las presento. Omaira es una de las fundadoras de Osprey Ecolodge. Entonces, Omaira nos va a contar un poquito de este lugar. Omaira, cuéntanos. Bueno, Osprey Ecolodge es un hospedaje ecológico que está ubicado al lado del río Cauca, en la margen derecha, y fue diseñado de esta manera porque estamos rescatando la cultura de los pescadores artesanales ancestrales de esta región. Somos una de las parcelas, de las pocas parcelas que quedaron de pescadores artesanales. Entonces lo que queremos es que nuestra cultura no se pierda, y aquí precisamente podemos vivir toda esa cultura de los pescadores artesanales. Entonces el hospedaje está diseñado con diferentes temáticas, las 3 cabañas que tenemos en la actualidad, y todas hacen alusión precisamente a los pescadores artesanales. Entonces, pues invitándolos para que vengan y nos visiten, que apoyen el emprendimiento. Eso, vea, viajeros, esto es una experiencia muy bacana, muy enriquecedora. Entonces por aquí abajo les voy a dejar los datos de ellos para que los contacten y hagan su reserva, ¿listo? Buenos días, mi gente, vea, hoy me levanto por acá en la cabaña flotante que tiene Osprey Ecolodge sobre el río Cauca. Vean esto. ¿Ah? ¿Cuándo me imaginé yo que iba a dormir sobre el río Cauca? Pues, vea. Esto sí es una experiencia, pero bien diferente, muy bacana. Bueno, viajeros, les comento que acá en Osprey Ecolodge tienen 3 alternativas de hospedaje, ¿sí? La primera es esta que llaman Palafito, la segunda es una cabaña familiar y la tercera es esta cabaña que es flotante, ¿verdad? Este es el río Cauca. Ya les comparto cómo es cada una de esas por dentro. Esta es la cabaña en Palafito, ¿verdad? Entonces tiene esta hamaca, que es como un chinchorro. Tiene esta sala. Esta es la cama, vea. Tiene esta cama con toldillo. Todas tienen toldillo por los mosquitos. ¿Listo? Y ya, este es el baño. Tiene baño propio y todo. Esta es la ducha. Ya les muestro las otras cabañas. Si esta que observa aquí a mi espalda es la cabaña familiar. Vean. Vean esta belleza. Esta cabaña me dicen que es para alrededor de 5 personas. Todo es como flotante. Vean las camas muy particulares, a mí son flotantes. Vean. Está una cama y acá hay 2 camas. Vean. Son las 2 camas. Este es el baño. Muy bacana. Vean. Y la tercera es la cabaña flotante, que es donde nosotros nos quedamos. Vean. Está sobre el río Cauca. Este es el río Cauca y vean. Ya les comparto qué tal, me encantó. Y esta es la cabaña flotante de acá en Osprey Ecolodge. Vean, este es el río Cauca. Este es el río Cauca, vean. La cabaña está sobre el río Cauca, es flotante. Entonces, tiene esta poltrona, vean.
y les voy a mostrar la cama. Esta es la cama, vea. La cama, todos tienen toldillo. Todos tienen toldillo por los mosquitos, ¿listo? También tiene baño, pero es baño seco, vea. Este es el baño, baño seco. Esto me ha encantado. Para mí es una experiencia muy amazónica. Es una experiencia muy amazónica acá en el Valle del Cauca, vea. Espectacular. A los que sean aventureros como yo, este es el propio parche. Y esas cabañas que les acabo de compartir me dicen que tienen un valor por persona de 120.000 pesos. Si usted viene en pareja le quedan 200.000 pesos, y si viene un grupo más grande ya pueden hablar con ellos para que les hagan un descuento, vea. Estos valores incluyen el desayuno. Este es el desayuno. Delicioso. ¿Qué más que usted desayunar aquí sobre el agua? Estamos sobre el río Cauca. Esta cabaña está sobre el río Cauca. Este es el río Cauca. Esta experiencia es muy diferente y espectacular. Bueno, viajeros, y en esta mañana, vea, me encontré nuevamente con Natalie. Ella nos trajo por acá a hacer un avistamiento de aves, nos regaló ese folleto y nos está contando que por acá hay más de 100 especies de aves. Las aves se identifican dependiendo su color, dependiendo del sonido y dependiendo qué más, Natalie? El comportamiento. Vea. Esta es otra de las actividades que ustedes pueden realizar acá en Osprey Ecolodge. Vea. Y Natalie también les puede prestar la cámara para que saquen fotos. Vea, por acá ya estoy con Javier. Javier nos va a dar un recorrido en la lancha. ¿A dónde nos va a llevar Javier? Vamos al muelle del centro Buitre de Ciénaga. Aquí ya vamos en la embarcación. ¿Esa es la desembocadura del río qué? Guadalajara, Ya. el río Tutelar de Buga. Río Guadalajara en el río Cauca. Esa es la desembocadura. Vea, Natalie nos va a contar dónde estamos. Tenemos acompañante y todo. Vea, salude. ¿Dónde estamos, Natalie? Estamos navegando en la zona Ramsar, la cual comprende 24 humedales, entre ellos Laguna de Sonsa, y pues esta es la zona del río Cauca. Pero ese puente que ven aquí es el que comunica a Yotoco con Buga, vea. Río Cauca vea. Bueno, si les ha gustado todo lo que han visto hasta ahorita, por aquí abajo les voy a dejar los datos de ellos para que los contacten, ¿listo? Bueno, Jonathan, ¿y aquí en dónde estamos, pues? Hoy estamos en el Centro de Educación Buitre de Ciénaga. Aquí es donde solemos atender a todos nuestros visitantes que visitan la Laguna de Sonso. La idea es que allí tengamos un excelente día, tengamos una excelente pajareada y tengamos un fin de la tarde montando en kayak muy tranquilo, muy relajado. Vea, por aquí estamos con Jonathan. Estamos haciendo avistamiento de aves. Por lo menos esas garcitas suelen alimentarse de peces. Y ya lo que te estaba comentando, el carrado sí se alimenta de caracolas. Ojalá por acá podamos encontrarlas en el camino. Acá hay dos aves que se alimentan, bueno, hay muchas más, pero dos principalmente que resaltan que alimentan de caracoles. Uno es la águila caracolera, ojalá por ahí la veamos o la escuchamos. Ella canta con una risa muy bacana. Y el carrao, que es el grande que estamos viendo al fondo, ojalá tengamos la oportunidad de verlo bien cerca para que veamos el pico que tiene. Y algunas veces podemos verlo cuando se están alimentando. Bueno, Jonathan, contanos un poquito de qué es este lugar o qué es eso que estamos viendo aquí. Listo, esto es una mare vieja, esto anteriormente era el río Cauca hace mucho tiempo, entonces a eso se le considera como mare vieja o meandro. Aquí en el momento lo está funcionando como salacuna, aquí cada 6 meses se depositan alevinos con el fin de que haya siempre alimento para la fauna. Aquí estamos viendo lastimosamente unas plantas flotantes allí, son introducidas. Vemos de las problemáticas que tienen la laguna y cómo se forman. Lastimosamente, aquí estamos viendo esta que es en forma de flor, es la lechuga de agua. Sí. Esta otra más pequeñita parecen hojitas de árboles juntas, se llama lenteja de agua. Y ese que ves ahí al fondo se llama buchón de agua. Este en el momento está pequeño. Sí. Entonces, estas plantas tienen unas raíces que permiten absorber metales pesados. Y pues cuando absorben muchos metales pesados, lo que permite es que todo eso se va a reunir y al último eso va a ir al fondo, va a sedimentar lastimosamente. Eso. Y pues aquí vamos a ver cómo es la forma de una madre vieja. Por lo regular siempre quedan en forma de U o de herradura. Esto que estamos viendo aquí era o es la madre vieja que les estaba comentando, que por cierto se me olvidó el nombre, la marina, con una distancia de 2 hectáreas aproximadamente. Eso.
Vea, Jonathan acá nos ha enseñado mucho de aves, reptiles, lagunas, mejor dicho. Por acá nos está comentando Jonathan que esto que ve ahí se llama simbiosis. Es cuando unen las fuerzas en dos especies, entre hormigas y avispas. Y vea, entonces, lo que es así redondito es de avispas y lo que parece un triángulo es de hormigas. Bueno, viajeros, vea, pajarear es una actividad que te desarrolla todos los sentidos, ¿sí? La vista se te desarrolla más porque estás muy pendiente de los pájaros y a ver qué especie es. Acá te dan un folletico donde ya vas identificando, ah, ese ya lo vi, ese ya lo vi. Aparte el tema auditivo, ya aprendes a escuchar los sonidos de los pájaros y a identificarlos, entonces es muy bacano. Y aparte de esa actividad, acá donde estoy, también puedes montar en kayak. Ve, aquí ya vamos a hacer un recorrido en kayak. Muy bacana estas actividades acá, diferentes y muy bacanas. Aparte que el guía Jonathan sabe demasiado, él te va explicando cada una de las cositas que te vas encontrando. Viajeros, vean esta iguana tan hermosa que nos encontramos, vea. Vea, hermosa. Viajeros, y aparte de lo que acaban de ver, también tienen artesanía, vea. Son hechas a base de ¿qué, Jonathan? De totumo. Y pues están talladas a mano. Es un proceso bien complicado tallarlas a mano y pues ustedes ven que todas están muy simétricas. Todas estas Todo es hecho a pulso. bonitas. Ese es un servilletero. Pues. ¿Qué más que una buena cervecita mientras navegan por el río Cauca? Bueno, viajeros, vea, de Osprey Ecolodge nos recogieron allá en el muelle donde vieron y nos volvieron y nos trajeron. Aquí ya estamos otra vez. Eso es una experiencia muy bacana, un turismo diferente, pero muy enriquecedor. Aprendes mucho de cultura, te conectas mucho con la naturaleza. Mira, yo la verdad ya no me quiero ir de acá. Entonces, por acá abajo están los números de ellos. Para los que deseen vivir esta experiencia, los contacten. Les aseguro que les va a encantar y es algo que no se ve en todo lado. Como les comento, esto es una experiencia bien amazónica. ¿Quién se va a imaginar que el Valle del Cauca puede hacer esto? Imagine, ¿ah? Definitivamente tenemos demasiadas cosas por hacer acá. Así que bienvenidos, por acá los esperan. Bueno, viajeros, vea, y este es el almuerzo acá en Osprey Ecolodge. Vale 30.000 pesos, pero está delicioso, vea, se ve sabroso. Pescado sudado con maduro, tostaditas de plátano y arroz, vea. Delicioso, limonada, mientras disfrutamos del río Cauca, sí señores. Esto está muy bueno acá, tienen que venir. En este momento nos trajeron a conocer un poco de la vida de los pescadores. Así que aquí estamos con don Antonio y con Omaira. Omaira nos va a hacer la presentación. Bueno, pues aquí estamos con mi papá, Antonio Rendón. Él ha sido pescador casi toda su vida, hijo de arrieros. Primero tuvo la fortuna de conocer todo el departamento por medio de la arriería. Y ya cuando estableció relación con mi madre, entonces se volvió pescador. Y desde ahí toda su vida ha sido pescador y nos sacó adelante a nosotros con la pesca. Entonces pues él le contará su propia historia. ¿Y quién le enseñó a pescar, Jonathan? Pues resulta de que yo vivía con mis padres y llegamos aquí al valle y aquí porque nos criaron andando, mi papá, un tipo mandariego, y entonces nos criaron andando. Ya después de que llegamos aquí al valle, entonces pues ya yo me salí de la casa pues y me puse a trabajar por ahí y llegué aquí a Mediacanoa. Sí, señor. Y conocí a la mamá de Omaira y entonces... O sea que ¿hace cuánto está en el valle? ¿Cuántos años, más o menos? Hace por ahí, yo tengo 66 años y hace por ahí como 50 años por ahí. Ah, bueno, pequeño. ¿Y de dónde venían? Del Tolima. ¿Del Tolima? Sí, lo ando mucho con nosotros, nos crió andando. ¿Y su papá era pescador? No, él era arriero. Arriero. Arriero, sí, y negociante para él. Donde había arriería estaba, donde había... hay partes donde hay pueblos que son buenos para el negocio, entonces donde le decían que era bueno para el negocio, ahí iba. O que había buena arriería, para ahí iba. Ya. Y así, nosotros vimos al Caquetá, también vimos el Caquetá, entramos al Caquetá por tierra, con bestias. Por el páramo de Resina entramos. Ya. Ya estuvimos en una arriería un tiempo
y ya se acabó la arriería, entonces volvimos y nos vinimos. Pues yo estaba muy niño cuando eso, ¿no? Bueno, mi gente, y esto ha sido todo por este video acá en Osprey Ecolodge. Ya saben, me encantó esta experiencia, fenomenal. La comida deliciosa, las personas son muy amables y las actividades son diferentes y muy bacanas. Pajarear te despierta muchos sentidos y aprendes mucho con los guías que hay acá. Entonces los invito a que vivan esta experiencia. Espero les haya gustado tanto este video como a mí y nos vemos en otra aventura pues.